de que busque su escritura, quiero pedirle un favor. A los que están atrás, háganse al frente. Mire que hay una línea para una familia, la familia Gatica. Los matas se pueden hacer aquí o allá. Vengan, vengan, aprovechando que muchos están de gira artística o de vacaciones. Así que véngase para acá, para el frente. A no ser de que usted esté enfermo y necesite estar atrás, o quizás tenga una criatura y necesite estar atrás, pues entonces, mientras tanto, tenga la bondad y se dirige hacia el frente. Muchas gracias. No sé por qué les gusta hacerse tanto tiempo atrás. Quiero invitarle a que abra su Biblia en segunda de Juan, perdón. La niña está enferma. Porque no, venga usted, mire, hágase aquí al frente. ¿Sí usted? Ahí la voy a sentar hoy. ¿Sí usted? ¿Sí usted? ¿O está enferma? Ok. Ahí entonces. Segunda de Juan, perdón. ¿Lo tiene? Dice versículo 1. Bueno, como solo son 13 versículos, vamos a leer 13 versículos nomás. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre, para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de ustedes, de tus hijos, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanecerá, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y de tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Voy a tomar asiento. Sí, aquí, ustedes tres aquí, aquí al frentecito los quiero, ahí al lado frente del hermano Nelson. Vamos a tomar el tiempo para estudiar la segunda y tercera carta de ¿quién?
de Juan. Son cartas corticas, nos tomará poco tiempo meditar en ellas, pero creo que serán de mucha bendición para nuestras vidas, como lo han sido otras epístolas. Hace unos años, cuando recién comencé a pastorear y a predicar, cuando llegaban estas fechas como hoy, normalmente me gustaba o hacía yo un sermón por ahí general, si lo podemos llamar como de relleno, porque tenía claro de que la gran mayoría de los hermanos sacan tiempo para salir con sus familias, pero a medida que fue pasando el tiempo, dije, no, pues sigamos con lo que estamos. El que llegó, llegó, y el que no llegó, no llegó, y el que escuchó, escuchó, y el que quiere escuchar, luego escucha por las redes sociales. Por eso vamos a empezar hoy nuestro estudio de la epístola de Juan, el último domingo del año. Alguien podría decir, pastor, el último domingo hubiera echado un sermón así motivacional para empezar el 22-22. Bueno, como leí esta semana por ahí, yo le puedo dar una palabra profética de sal que tengo para este año 2022, que va a ser de mucha bendición para su vida. Sal a trabajar. Hoy trataremos de dar una introducción general a esta epístola. Y como el énfasis de esta carta, y creo de la tercera de Juan, es la verdad, vamos a titular el estudio de estas dos cartas, llamémoslo así, viviendo en la verdad, o impulsando o impulsados por la verdad. Ahora, si quiere una aplicación para el resto de para este nuevo año, pues ¿qué más? Poder vivir este año o toda nuestra vida viviendo en la verdad. Que tu vida sea impulsada no por las cosas materiales, sino por la verdad. Mi oración es que como pastor de esta congregación, es que como iglesia, como individuos, cada uno de nosotros nos podamos alinear al conocimiento de la verdad. Que cada uno de nosotros, nuestro anhelo sea proclamar la verdad. Y que cada día podamos ser fieles ¿a qué? A la verdad. Así que ese es el anhelo del apóstol Juan al escribir esta carta. Y permítame darle un resumen o un rápido sobre esta carta. Un bosquejo rápido de esta carta lo podemos dividir en 4 partes. Del versículo 1 al versículo 4 lo podemos llamar caminar en la verdad. Y de hecho así vamos a ir caminando en los sermones, caminar en la verdad. Del 5 al 6 podemos hablar de caminar en amor. Versículos 7 al 9, una advertencia contra los anticristos. Y versículo 10 al versículo 13, cuidado con quien recibes en tu casa. El autor de esta epístola, pues es el apóstol Juan. Es el último de los apóstoles que están vivos. Escribió más o menos entre el 90 y 95 después de Cristo, mientras estaba en Éfeso. Obvio, algunos preguntarán, bueno, pero es que él ahí se identifica como el anciano. Y según los estudiosos, puede hacer referencia a 2 cosas. Primero, a alguien de edad, aunque él sí tenía esa edad. Y segundo, también se refiere a un dirigente de la iglesia. Y la mayoría de los eruditos o estudiosos o comentaristas concuerdan en que la forma en que el apóstol Juan está usando esta palabra anciano es para referirse a ese dirigente de la iglesia. Y alguien preguntará, bueno, ¿y por qué no se identifica como apóstol? Bueno, el comentarista Simón Kistemaker lo dice de esta manera. ¿Por qué no utiliza el título de apóstol? Él dice, es que en la segunda y la tercera epístola no está en juego el apostolado de Juan. Suponemos que sus lectores sabían que él era el único apóstol que quedaba ¿qué? Con vida. Por eso no
se identificó como apóstol, dicen los estudiosos. En este momento, cuando Juan está escribiendo, era el único apóstol con vida. Todos los otros apóstoles ya habían sido asesinados. Ya no había apóstoles en la iglesia y las iglesias estaban siendo pastoreadas o dirigidas, ya sea por los pastores o por los ancianos. Déjeme decir algo sobre Juan, el apóstol Juan, a ese momento de su vida. Era el único anciano vivo elegido personalmente por Jesucristo para ser su apóstol. Era el único anciano vivo que había caminado con Jesucristo durante su ministerio terrenal. Fue el que estuvo al pie de Jesús ahí en la cruz, cuando Jesús dijo: hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Él estuvo allí cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Estuvo presente durante los 40 días que Jesucristo se manifestó a sus discípulos para darle las últimas instrucciones del reino. Estuvo allí cuando Jesús ascendió al cielo. Estuvo allí cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, allí en el Pentecostés. Así que de todas maneras sería visto como el mayor de todos los ancianos. Si queremos usar, ¿de qué él usa la palabra ancianos? ¿Quiénes eran los receptores? Bueno, el versículo 1 nos dice: a la señora elegida y a sus hijos. Hay dos interpretaciones según los estudiosos. La primera es que ella podría haber sido una mujer conocida por el autor, que quizás era viuda, y cuando hace referencia a sus hijos, eran ya quizás personas adultas, y que posiblemente ella era viuda. Y también el saludo del versículo 13, pues del versículo 13, habla de que sus sobrinos, entonces está hablando de que quizás era una hermana de ella. Esa es una de las explicaciones que dan algunos. La segunda explicación que dan los estudiosos, y quizás es la que quizás nosotros vamos a seguir por esa línea, es que ella era una personificación de la iglesia de Jesucristo. Y que los hijos, tanto los versículos, que los hijos hace referencia a que son los miembros de la congregación. Segundo, el uso de, por ejemplo, el uso de la segunda persona plural en el versículo 5 al 12, del versículo 5 al 12, que está hablando en plural, no en singular, nos hace pensar de que está hablando un grupo de personas, de que hace referencia es a la iglesia. Y el versículo 13, cuando habla de los sobrinos, pues está hablando de otra iglesia donde Juan estaba trabajando, y algunos dicen que era en Éfeso. Así que nosotros en nuestro estudio vamos a hacer referencia a esa, a la segunda interpretación que dan los estudiosos, que está haciendo referencia a una iglesia. ¿Cuál es la característica de este libro? Segunda de Juan habla en contra del movimiento ecuménico, ¿no? Que hoy de hecho está de moda, ¿no? Como todos creemos en Dios, entonces todos podemos vivir juntos y nada ha pasado nada. Ese es el ministerio ecuménico que tanto cristianos, católicos, mormones, todos nos podemos juntar y estar en armonía como si nada estuviera pasando. De hecho, hace unos años pasó algo aquí interesante en nuestra congregación. Hicimos una actividad allá afuera y nos visitó un mormón. Llegó ahí y habló con muchos de los hermanos y estaba muy contento, y llegó y nos dijo que él quería trabajar con nosotros, que porque le gustaba trabajar con la gente, y que muy bonito y que muy emocionado. Y yo le dije: bueno, pues usted verá. El miércoles llegó y como el pastor se la había pillado, entonces preparó un sermón de esos. No, yo tenía mi sermón preparado para ese día del estudio, y estábamos hablando, estábamos hablando de la divinidad de Jesucristo. Yo cuando lo vi entrar, yo dije: ese señor va a aguantar unos 10 minutos aquí. Como a los 15, 20 minutos se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos ven a Cristo como un ¿qué? Profeta más. Y como yo estoy hablando de la divinidad de Jesucristo en ese tiempo, pues entonces salió volando, ¿no? El ecumenismo: no, venga, gente aquí, compartimos. No, hay cosas que no podemos negociar.
Otra característica de este libro es que nos da unas claves para desenmascarar las falsas sectas que niegan la deidad de Cristo. Y aquí en el versículo lo dice, ¿dónde que está? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Advertir de los falsos maestros, animar a los creyentes a vivir en obediencia y animar a los creyentes a no recibir a los falsos maestros en su casa. Y permítame decir algo rápidamente de este versículo 10. El versículo 10 nos llama a ser cuidadosos, a no darle la bienvenida a todo el que aparece a nuestra casa diciendo que viene de parte de Dios, o quizás en las redes sociales. Y mire el contraste. Si usted va a Juan a tercera de Juan capítulo 6, adelantico, una o dos hojas tendrá que mover usted. Usted encuentra el contraste en Juan en tercera de Juan versículo 6, los cuales o versículo 6, amado, fielmente te conduces cuando prestas el servicio a los hombres, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harías bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. A los falsos no les den la bienvenida. A los verdaderos dice, encamínalos en su viaje. Posiblemente este versículo sería, para los que piensan mucho en el amor, podrían decir, eso es antiamor, eso es falta de amor. Bueno, lo interesante es que el que lo acaba de decir es el apóstol del amor, el que lo llaman que es el muy amoroso. Y dice, no les des la bienvenida, no los recibas en la casa. Hermano, aunque la iglesia es llamada a ser hospedadora, Hebreos capítulo 13, versículo 2 nos habla de ello, somos llamados a ser hospedadores. Juan dice, hay que ser cuidadosos, porque antes de ser hospedadores está algo que está por encima de ello. ¿Y sabe qué es? La verdad. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Búsquelo rápidamente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 8. ¿Lo tiene? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito de Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios, o anatema. Así que hay que ser cuidadosos, y cuando lleguemos a esa parte hablaremos un poco más de ello. Así que ya que el tema central de la epístola es la verdad, vamos a hablar hoy de la verdad. Lo interesante es que, si ustedes ya se dio cuenta, en los primeros 4 versículos, para Juan la verdad es tan importante que en los primeros 4 versículos la repite ¿cuántas veces? ¿Alguien las contó mientras estaba leyendo? La repite 5 veces. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo ¿en qué? En la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿A causa de qué? De la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea vuestra gracia,
vuestra gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad, conforme al mandato que recibimos del Padre. Nos enfrentamos a esa palabra, aletheia, que significa verdad. Y cuando usted va a tercera de Juan, el énfasis es el mismo. En el versículo 1 dice, gallo a quien amo en verdad. Versículo 3, me alegro cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, es decir, cómo andas en la verdad, peripateo, ese verbo andas. Versículo 4, no tengo mayor gozo que este, que oír de mis hijos andando en la verdad. Versículo 8, por tanto, debemos apoyar a tales hombres para que sean colaboradores de la verdad. Versículo 12, Demetrio ha recibido un buen testimonio de todos y de la verdad misma. Entonces Juan escribe estas 2 epístolas cortas para enfatizar la necesidad de que la iglesia o el creyente debe vivir de acuerdo a la verdad. Ahora, yo entiendo que escuchar la verdad muchas veces nos molesta. Escuchar la verdad muchas veces es desagradable. ¿O no? Pero no hay nada mejor que escuchar la verdad. No hay nada mejor que ser expuesto a la verdad. Dijo alguien una vez por allí, prefiero que me hagan llorar con la verdad que me hagan reír con mentira. Yo no sé, no me acuerdo quién lo dijo, pero yo por lo menos prefiero eso. Prefiero llorar con la verdad. Prefiero molestarme que me digan la verdad a que me digan mentiras para que yo esté contento y feliz. ¿Sabe? Yo pensaba en la conversación entre Marta y Jesús, allá en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, usted lo puede buscar luego y leer en su casa con mayor detenimiento. Pero ustedes conocen la historia, mientras Marta estaba ocupada, dejando la casa perfecta y lista para el Señor Jesús. ¿En dónde estaba María? María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando ¿qué? La verdad. Si no vamos para usar lo que estamos hablando, estaba sentado a los pies de Jesús, escuchando la verdad. Y cuando Marta le recrimina a Jesús porque María estaba allí sentada y no le estaba ayudando, Jesús dice unas palabras gloriosas que deben retumbar en su oído, en mi corazón, en tu corazón. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Marta, María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Hermano, la mejor parte es estar escuchando la verdad de Dios. No hay mejor lugar para estar que escuchar la verdad de Dios. Aquí es donde la gente siempre pregunta, bueno, ¿y quién es la verdad? ¿O quién tiene la verdad? ¿Qué iglesia tiene la verdad? Hasta el mismo Pilato le preguntó a Cristo allá en Juan capítulo 18, versículo 38. Le preguntó Cristo y bueno, ¿y qué es la verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura sobre el asunto. Vaya a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Dónde está Deuteronomio? Aquí está. Miren lo que dice Moisés, ¿no? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectos. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Según este versículo,
Dios es el Dios de verdad. Lo que significa que la fuente de la verdad es Dios mismo. La versión palabra Dios para todos, dice una frase muy particular. Dice, Dios es fiel, verdadero y digno de confianza. Digno de confianza es alguien que usted sabe que lo que dice lo cumple. Vamos al Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. ¿Lo tiene? Usted no ha llegado. No, yo no he llegado. Ahí está. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermano, la verdad es eterna y como Dios es eterno, el Salmo 117, versículo 2, mira lo que dice. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. De hecho, creo que era un cántico que nosotros cantábamos por allá cuando yo estaba pequeñito. Ese salmo. ¿Usted se acuerda, hermano Jeremías? ¿Cierto que es un salmo que sí, se cantaba cuando estaban pequeñitos? En segundo lugar, en referencia a la verdad, podemos decir que Cristo es ¿qué? La verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, uno de los pasajes muy conocidos dentro de la iglesia cristiana, pero que solo se entiende espiritualmente. Si usted le dice esto a un ateo, el ateo va a quedar, no, eso no me convence, porque se entiende espiritualmente. Pero Juan dice, Cristo es ¿qué? El camino, Cristo es ¿qué? La verdad y Cristo es la vida. Cristo es la verdad, Cristo está lleno de verdad. Si alguien, cuando la gente le pregunte a usted es que ¿quién tiene la verdad? ¿Qué iglesia tiene la verdad? Llévelo a Cristo. No le diga el Calvario tiene la verdad. No, la verdad no es el Calvario, la verdad es Cristo. Es que en mi iglesia tenemos la verdad. No, la verdad es Cristo. Usted puede decir en mi iglesia tratamos de predicar a Cristo. Son dos cosas diferentes. La verdad no es una denominación. La verdad es Cristo y hay que buscar a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, un versículo que hemos estudiado o hemos leído ya en varias ocasiones. Ya los hermanos de los miércoles están casi que se lo aprenden de tanto leerlo. El verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo, la verdad. Cristo no es un profeta. Cristo es Dios, Cristo es la verdad. En tercer lugar, la tercera persona de la Trinidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. También es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14, versículo 17. Nosotros somos una iglesia trinitaria, por si alguien tiene duda. Que creen Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en una sola persona. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Y le agrego algo más, la salvación viene por la fe ¿en qué? En la verdad. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses, versículo 2 y versículo 13. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que nos haya escogido. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió?
para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, por la fe en Cristo. Ahora hay algo que no podemos dejar por fuera. Porque la misma Biblia o las Escrituras son identificadas como ¿qué? Como la verdad. Vaya a Daniel capítulo 10, versículo 21. Profeta Daniel, versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 21, ¿lo tiene? Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. La palabra es la verdad también. El Salmo 119, versículo 160, si usted lo lee, es una exaltación a la palabra de Dios, a la importancia de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 160 del Salmo 119. Lo tiene, va a darle oportunidad para que lo busque. Ahí está. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Ustedes recuerdan la oración sacerdotal de Jesús cuando está orando allá en Juan capítulo 17 por sus discípulos? Juan 17, versículo 17, un versículo que nos conocemos mucho, ¿no? Jesús dijo, Padre, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y él aclara, tu palabra es verdad. Yo miré una frase ayer, no la tenía, por ojo no se la di a los hermanos, bueno, esta mañana creo que la vi, por ojo no se la di a los hermanos, que vi de Spurgeon, que decía lo siguiente, la Biblia contiene todo lo que el hombre odia, la verdad. La Biblia contiene todo lo que el hombre odia, la verdad. Porque la Biblia es como un espejo. ¿Sabe cómo es el espejo? El espejo no te engaña. Si estás viejo, arrugado, feo, sucio, como estés, el espejo te dice la verdad. Bueno, así es la palabra. La palabra no está pensando, ay, es que le voy a herir los sentimientos. La Biblia contiene todo lo que el hombre odia. La verdad. Así que hermanos, somos salvados por la verdad. Somos liberados por la verdad, ¿no? Eso dice Juan, dice, conoceré la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Somos santificados por la verdad. Debemos amar la verdad. Debemos adorar en verdad y adorar la verdad. Debemos servir a Dios en verdad. Debemos regocijarnos en la verdad y seremos juzgados por la verdad. Así que todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que es cristiano debe pensar en la verdad, debe desear la verdad, debe manifestar la verdad, debe escuchar la verdad y debe obedecer la verdad. Ahora, todo esto lo podríamos resumir quizás en el primer tema que vamos a tratar más ampliamente la próxima semana, caminar en la verdad. Hermano, usted tiene que entender que si usted está en Cristo, usted pertenece a qué? Al reino, voy a usar esto, ¿al reino de qué? No, vamos por la línea en la que voy. Si estamos en Cristo, usted pertenece al reino de qué? De la verdad. Y si somos y pertenecemos al reino de la verdad, esto va a determinar el cómo pensamos, el cómo actuamos y el cómo hablamos. Siempre me gusta ponerlo de esta manera porque es que no hay otra forma de ponerlo. Hay dos reinos.
Está el reino de la luz y está el reino de ¿qué? De las tinieblas. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Ahora, por si alguien me dice, pastor, el diablo no tiene hijos, bueno, vaya, lea Juan 8, del 39 al 59 y luego me dice si tiene o no tiene hijos el diablo. Están los justos y ¿qué? Y los injustos. Están los salvados y los no salvados o los perdidos o los condenados. Están los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna. Ahora, en el contexto que estamos hablando, tenemos el reino de la verdad y el reino de la mentira. Ahí está el contraste. El reino de la mentira tiene su origen ¿en quién? En Satanás. Satanás es el padre de mentira. Y cada día Satanás se inventa cada nuevo tipo para seguir engañando a las personas, para que se mantengan alejados de la verdad. ¿Cuál fue la mentira de Satanás a Eva en el vientre allá en el huerto del Edén? Vas a ser como Dios. ¿Cuál fue la mentira que dijo el Señor La misma mentira disfrazada. No, nosotros no somos inferiores a Dios. Imagínense. Satanás trata una y de mil maneras de hacer creer a la gente que Dios no existe. Y los ateos pelean y tratan de inventar cualquier... Yo me pregunto, si no existe, ¿cuál es la insistencia de probar que algo no existe cuando no existe? Si hay un deseo tan profundo en ellos, o sea, la lógica de ellos, del ateísmo, es que esto, su teléfono lo hizo una mente inteligente, pero esto fue el resultado de del Big Bang. Qué incongruencia, ¿no? Esto resultó una mente inteligente, pero usted y yo, que creamos esto, somos el resultado de una explosión. Ahora, mire lo que dice el profeta Jeremías sobre los instrumentos de mentira. Jeremías capítulo 9, versículo 5. Jeremías. Jeremiah. Capítulo que dije 9. Versículo 5. Dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Oseas capítulo 4:1 dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta Oseas dice, no hay verdad. No hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y si alguien puede decir que tiene conocimiento de Dios, es gracias a que a Dios le plació permitirle tener ese conocimiento. Isaías 59, versículo 4. Y esta es la condición de los del reino de la mentira, ¿no? Que fue la condición en la que usted y yo en algún momento de nuestra vida estuvimos, y si todavía no estás en Cristo, todavía esta es tu condición. Dice, no hay, Isaías 59, versículo 4, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hermano, esa es la condición en la cual el pecado nos ha dejado. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque alguien dirá, puro Antiguo Testamento, pues bueno, vamos a ver qué hizo el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necios de hombres corruptos, de entendimiento y privados
de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Me voy a abstener de decir lo que podría decir con ese pasaje, pero mejor me voy a quedar ahí. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y que toman la piedad, la verdad, como fuente de ganancia. Dice, de esa gente, aléjate. Segunda Timoteo 3:8. Ahí adelantico. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Resisten la verdad. Yo lo dije el miércoles en el estudio y hoy quizás hoy lo vuelvo a decir. Y quizás una frase que leí de Pastor MacArthur, que alguien la publicó en estos días. No. Háblele a la gente de Cristo el 1 de enero. Háblele a la gente del nacimiento de Cristo, de la resurrección de Jesucristo, de que Él vino a salvarnos de pecados, y usted verá cuál va a ser su respuesta. Pero vaya, revise sus redes sociales del mes de enero, de diciembre, deseándole feliz Navidad a todo el mundo, pero no quieren saber nada de Cristo. No quieren saber nada de su iglesia, pero celebran que Cristo nació. Explíqueme eso. ¿Quiere que le diga una cosa? La gente celebra de la forma de la forma como Dios odia. Todo lo que Dios odia es lo que ellos celebran. Y seguro estoy que si Dios nos llamara a hacerlo, el mundo odiaría esa celebración. Créame que el mundo odiaría esa celebración. Ahí se lo dejo para que medite. Según de Timoteo 4:4. Dice, apártense. No, perdón, no, apártense no dice, apartarán. 4:4, a ver, respiro. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a... ¿Qué son las fábulas? Cuentos, ¿no? Cuando la tortuga habla con el gato, son fábulas. La gente se aparta, dice, apartarán el oído de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Háblele de Cristo. ¿Y qué le van a decir? Yo no voy ahí porque ahí va tal, porque ese es el tal pastor, y los errores, y le sacan todos los errores del pastor. Yo no voy ahí porque ahí va tal persona y le sacan todos los errores de esa persona. No quieren oír la verdad. Pero vaya, hábleles de cualquier otra cosa y verá que a eso sí le prestan oído. Y lo dice la palabra. Oh, hermano, esto es lo único que nos debe llevar a usted y a mí, es clamar como clamó Agustín de Hipona: Señor, dame la fuerza para poder hacer lo que tú pides de mí. Señor, yo no quiero apartar mi oído de tu verdad. Yo no quiero escuchar esas fábulas. Y lo puse en estos días, hermanos. ¿Saben una cosa? Es más fácil engañar a las personas que convencerlos que han sido engañados.
Es más fácil. Vaya a todo el que usted sabe que está engañado con alguna cosa, y no tiene que ser únicamente bíblica, de cualquier otra cosa que ha sido engañado. Vaya, dígale que está siendo engañado. A ver. Ahora, mire un pasaje más. Quiero llevarle un pasaje más. Salmo 58, versículo 3. Quise dejarlo de último. Y Salmo 58, versículo 3, no significa que voy a terminar de predicar todavía, no. Sino en esta sección de versículos que iba a dar. Salmo 58, versículo 3. Alguno dijo amén, ¿no? Que por ahí dicen que cuando un pastor dice, ya termino, solo significa que faltan 15 minutos más todavía. Eso dicen los que nos toman el tiempo. Mire, el Salmo 58 define a los inconversos, aquellos que no están en Cristo. Si tú no has llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, estimado amigo, así es como te define la Biblia. Míralo como te define la Biblia. Versículo 3 del capítulo 58 de Salmos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Perdóneme la ignorancia. ¿Dónde está la matriz? ¿En dónde? En la mujer, en la parte interna de la mujer. O sea, en el cuerpo, adentro de la mujer, por aquí, por la vejiga, por los lados. La matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Lo que está diciendo aquí, cuando dice se apartaron los impíos de la matriz, es que no habían nacido y ya eran impíos. Eso fue lo que dijo el salmista David. Señor, en pecado me concibió mi madre. Yo no sé cómo algunos todavía creen y enseñan que no están tan muertos espiritualmente y que ellos pueden llegar a Cristo por sí solos o por sus propios medios, o que ellos creen simplemente porque ellos quisieron creer. No sé, pero aquí dice otra cosa. Por eso es que al bebé no hay que enseñarle que diga la mentira, hay que enseñarle que diga ¿qué? La verdad. Desde pequeño están mintiendo, o estamos mintiendo. Porque la naturaleza del hombre sin Cristo. El salmista dice, el incrédulo vive en un reino de mentiras, en un reino de engaño, de falsedad, desde antes de nacer. Bueno, de hecho, pues tú y yo también nacimos en ese reino de mentira. El hecho de que mi papá y mamá hayan sido cristianos cuando yo nací en ese reino de mentira. Aunque estaban bien casados, fui concebido en pecado. Y el día que llegué a Cristo y fue en arrepentimiento, ese día entré al reino de la verdad. Así que niños amados, chiquilines, si no estás en Cristo, estás viviendo en el reino de la mentira, en el reino del engaño, estás viviendo en un realismo mágico que Satanás ha creado. Una vez más le digo, cuando Pablo está presentando el evangelio a los romanos, a la iglesia de Roma, y nos lo presenta a nosotros, la acusación de Dios a través del apóstol Pablo a los seres humanos es clara. Romanos 1:25, vaya, búsquelo pues, para que después no diga que no. Romanos es clara. Deje de andarle diciendo a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, háblele la verdad de la Escritura. Mire la acusación de Dios por medio del apóstol. ¿Qué dice el versículo 21? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. La palabra de Dios para todos, mire cómo lo traduce. Cambiaron el verdadero Dios por uno de mentira. Cambiaron el verdadero Dios por una mentira. Hermano, y mire lo que le voy a decir. Hoy, tristemente, aún dentro de las congregaciones nos hemos idealizado o nos hemos inventado un Dios que se acomoda a lo que yo creo que es Dios, no al Dios de la Escritura. Y usted puede ver gente, mire, una ilustración que escuché. Usted puede ir a una congregación
Y los puede ver cantando felices, emocionados. Y al final de esa canción, usted les da un papel donde le describa los atributos de Dios. Y dice ese pastor, el 90% no van a poder describir los atributos de Dios. El 90% no van a poder explicar los atributos de Dios. Pero están cantando, emocionados, brincando. Le dije, sí. Porque muchas veces estamos adorando a un Dios que no conocemos, no el de la Escritura. Si le dan un papel que empiecen a definir qué es redención, qué es justificación, qué es nuevo nacimiento, ¿qué cree que van a contestar? Es más, hágala, bueno, ya les dije, pero vaya, pregúntele a los maestros de la escuela dominical, después de que termine de aquí. Hermano, ¿me define qué es regeneración? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es muerte sustitutiva? Hoy mucha gente está adorando a un Dios que no conoce, sino el Dios que nos hemos inventado aquí, en nuestra mentecita. Dice, cambiaron el Dios, la verdad de Dios por la mentira. Por eso, hoy quieren redefinir los géneros. El miércoles vino un señor y me dijo algo, me dijo, tienen que orar por el estado de Illinois. Porque en el estado de Illinois aprobaron el aborto, que una niña de 14, de 15 años puede provocarse el aborto y nadie dice nada. Puede ir a casarse, puede ir a abortarse y el papá no puede decir nada, porque si el papá y la mamá dicen algo, los meten presos por decir algo. Allá vamos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Por eso dicen que tú y yo somos resultado de la evolución, de la macroevolución. Yo creo en la microevolución, no en la macroevolución. ¿Cuál es la macroevolución? Que usted y yo venimos de los monos. Vendrá la familia no sé de quién, pero por lo menos la mía no. La mía viene de Adán y Eva. No sé la suya. Cambiamos la verdad de Dios. Cambiamos que hoy ya el matrimonio es hombre con hombre o mujer con mujer. No, la verdad de Dios es hombre con mujer, mujer con hombre. Esa es la verdad de Dios. Pero se ha cambiado. ¿Por qué? Por la tolerancia. Porque estamos en el 2021, en el 2022, entonces simplemente hay que empezar a acomodarnos al patrón en el que el mundo va. No, perdóname, pero la Biblia dice, no os adaptéis al mundo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada y transformada por la palabra de Dios, por la verdad. Así que la gente vive sin Cristo, vive como se le da su soberana voluntad. Y tú y yo vivíamos en ese mundo antes de que Cristo nos abriera los ojos. Y si tus ojos no han sido abiertos, perdóname, pero sigues viviendo en ese mundo. Y entendedme, por favor, hermanos y amigos, todos los seres humanos que han vivido, que están viviendo y vivirán en este mundo, viven o vivimos en estos dos reinos, en el reino de la verdad o en el reino de la mentira. Así está dividido el mundo, en esos dos grupos. Siempre hay dos grupos, aunque algunos quieren inventarse un tercer grupo para sentirse cómodos. No. Hay solamente dos. O vives en la verdad o vives en la mentira. No puede estar bien con el diablo y con Dios, como dice un dicho por ahí. Es allí donde la iglesia toma relevancia en este mundo, hermanos. Miren lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Yo creo, hermano, que si este versículo a usted no le mueve el piso, no lo reta algo, pues entonces creo que usted no está en Cristo, que diría yo. Pero miren lo que dice. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 3:15, ¿lo tiene? Dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice? Columna
¿Y qué? Baluarte de qué? De la verdad. Es un versículo que la iglesia tiene que aprender. Y el día que usted se vaya de esta congregación, ya sea por las razones bíblicas, no porque se enoje conmigo o con otro hermano, porque eso no son razones para uno irse a una congregación, no. Una razón sería, me mudo de ciudad, me mudaron de ciudad y pues, pero el día que usted se vaya a otra congregación, usted no tiene que ir a buscar, quiero una iglesia igual al Calvario, porque no lo va a encontrar, como el Calvario hay una sola. Es más, si usted se va y regresa en 10 años, quizás va a encontrar muchas diferencias, así que no. Tiene que mirar que si es en esa congregación primero es la iglesia del Dios viviente, segundo si es una columna y es baluarte de la verdad. Si es columna y baluarte de la verdad, estate allí, crece, edifica. Pero si no es columna de la verdad, no es baluarte, sal corriendo. Pastor, encontré una que me queda una ciudad, pues entonces conduzca esa hora y vaya allá. No busque una iglesia cerca a usted que lo acomode a usted. Busque una iglesia lo más cerca a la palabra de Dios. Así que la iglesia no es para hacer sentir bien a la gente. Si usted vino con la intención el último domingo del año que me dé una palabra que me sirva para todo el año, perdió el tiempo, porque la iglesia no es para darles palabras de motivación a usted. La iglesia no existe para hacer obra social. La iglesia no es un club social. La iglesia no existe para entretener a las personas. La iglesia no existe para decirle lo que tú quieres escuchar. La iglesia no existe para hacer dinero, ni para hacerte millonario, ni para crear empresarios. Nada de esas cosas humanistas. La iglesia existe en este mundo en este mundo de mentiras, para ser una columna y para ser un baluarte de la verdad que es Cristo. Somos llamados a sostener, somos llamados a defender, somos llamados a confesar. Hermano, y el día que una iglesia abandone la verdad, ese día dejó de ser la iglesia de Jesucristo. Y esto es verdad, así usted no esté de acuerdo conmigo. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Escritura. Todo el que abandona a Jesucristo dejó de ser la iglesia de Jesucristo. Hermano, es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Y cuando dejamos de defender esa verdad, cuando dejamos de vivir en esa verdad, dejamos de ser iglesias. Yo quiero ser cuidadoso muchas veces cuando digo iglesias. Y prefiero a veces mejor llamarles congregaciones, porque congregaciones es donde se congrega mucha gente. Pero hay muchas congregaciones que se identifican como cristianos. Lo interesante es que están ordenando homosexuales para ser pastores de iglesias. Otros están legalizando matrimonios entre el mismo sexo. Otros están promoviendo el aborto. Otros están promoviendo la eutanasia. Y pastor, ¿qué es la eutanasia? Bueno, es la muerte asistida. Que si usted se quiere morir, usted dice, bueno, yo me quiero. Es como, es un suicidio respaldado por el gobierno, por las autoridades, ¿no? O sea, muerte por piedad le llaman. O lo ayudan a morir entonces a usted. Se va a ciertos lugares, entonces ahí le ponen una inyección letal y usted se fue. Y hay muchas iglesias hoy promoviendo todo ese tipo de cosas. Perdóneme, pero aunque se hacen llamar iglesias de Cristo, perdón, pero ellos solamente han adoptado el nombre. Pero ellos no son de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sabes la iglesia de quién? Del anticristo, como dice Juan aquí. Es la iglesia del anticristo. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia de Cristo, ¿qué hace? Defiende la verdad. No la derriba. No la destruye. No se burla de las escrituras. Ni sustituye la escritura por otra cosa. La iglesia de Cristo no negocia la verdad. La verdadera iglesia de Jesucristo
se ha aferrado. Así como una madre o un padre se aferraría a un bebé que se lo quieren robar. Solo quizás el que haya pasado por experiencias sabrá lo que es eso. O quizás algunos de ustedes han soñado eso, ¿no? De que pronto a su hijo se lo están robando y usted en el sueño está que se vuelve loco. No sé quién habrá pasado por ahí. Pero así como una madre o un padre se aferraría a esa criatura, bueno, así es la iglesia de Jesucristo, se aferra a la verdad, así el mundo se burle, así el mundo te diga legalista, así el mundo te diga fanático, así el mundo te diga extremista, lo que quiera, anticuado. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se aferra a la verdad. En medio de tanto ataque que la iglesia sufre, la iglesia se aferra a la verdad y defiende la verdad. Porque el estar aferrado a la verdad es estar aferrado ¿a quién? A Cristo. Si hay algo que nunca debe faltar en una congregación local, es que debe estar centralizada en la verdad que es Cristo. Esa verdad que fue revelada en la palabra de Dios. Por eso no le añade ni le quita, ni le quite. ¿Sabe qué es triste, hermanos? Cómo las personas en la iglesia local toman la iglesia con tan poca reverencia. El pasaje que leímos dice que a la iglesia del Dios que viviente. Y nos congregamos de una forma tan mecánica y tan irrespetuosa, y que no nos damos ni por enterados que estamos en el lugar donde se está adorando al Dios vivo. Al Dios que odia la verdad, al Dios que odia el engaño, que odia la mentira y la irreverencia. Y yo quiero aclarar, no que este lugar, no que este templo sea en sí la casa de Dios, ni que sea santo Dios, no. Es el lugar que Dios nos permitió tener. Pero cuando su pueblo se le adora, su pueblo se presenta para adorarle, su presencia está en medio, entonces el lugar tiene que ser respetado, el lugar es santo. Por lo tanto, al llegar a ese lugar, cada miércoles, cada domingo, el creyente debe quitarse los zapatos porque está en lugar santo. Y creo que usted entiende la metáfora. No va a llegar el miércoles con una línea de zapatos. No estoy hablando de que literalmente se los quite. Mejor lo explico porque algunos como que no entendieron. Sí, mejor lo explico. Porque ahora es que estaba enseñando cosas raras, ¿no? Cuando el pueblo se reúne en ese lugar, él puede llegar ahí con reverencia, con respeto. Porque ese lugar es santo. Y es santo porque Dios está presente. Así que la iglesia es columna. Es baluarte. La columna es lo que sostiene la verdad. Y la iglesia proclama la verdad. Y las personas que se congregan vienen a escuchar la verdad de Cristo. Y lo digo una vez más, la verdad por supuesto está revelada por Dios en su palabra. La única verdad que conocemos es la que Dios nos ha revelado en su escritura. Por eso cuando escucho algo, toda predicación, yo tengo que salir corriendo a mi casa e ir y comparar lo que escuché con lo que dice la palabra. Y como dice Spurgeon, si eso que se escuchó proviene de Dios, está alineado con la palabra, fue Dios el que me habló y la recibo. Si no está alineado con lo que la palabra dice, simplemente fue el engañoso corazón de un hombre que habló. Y esto es responsabilidad no solo del pastor, sino de cada miembro de esta congregación. Anclarnos a la verdad, defender la verdad. Y aclaro, ¿no? La iglesia no es la autora de la verdad. Nosotros no somos autores de nada. Simplemente somos llamados ¿a qué? A hacer el fundamento, a proclamar esa verdad. Son dos cosas diferentes. El autor y consumador de la verdad, si lo quiere llamar, es Dios.
La iglesia es la responsable simplemente de mantener esa verdad. Nada debe ser más importante para usted, para mí, que la verdad divina. Porque es en la verdad divina que usted conoce a Dios. Es en la verdad divina que usted conoce a Cristo, conoce al Espíritu Santo. Así que el Juan tenía claro, muy claro, el peso de la verdad. Y el Espíritu Santo lo usa para escribir estas dos cartas, corticas pero sustanciosas, ¿no? Un dicho por ahí, corticas pero sustanciosas sobre la verdad. Y llama a la iglesia a vivir por la verdad. O sea, a ser conducido. Driven for the truth, creo que así dice en inglés, ¿no? Driven, ¿cierto? Conducido por la verdad. Conducido por la verdad. Hermanos, vivir en la verdad es verdaderamente vivir en el verdadero conocimiento de Dios. Vivir en la verdad nos permite adorar a Dios como Él se lo merece. Y usted y yo debemos darle gracias a Dios por la oportunidad de conocer la verdad. Y tú, si estás en Cristo, estimado amigo, niño, joven, adulto, Dios te da una vez más la oportunidad de conocer la verdad. Juan 14, 16 dice que el único camino al cielo es Jesucristo. Cristo es la vida. En este momento, aunque estás respirando, me estás escuchando, estás vivo físicamente, espiritualmente estás muerto. Estás bajo la ira de Dios. Tu forma de actuar molesta a Dios. Y el único que te puede ayudar es Jesucristo, más nadie. Hoy es tu día de salvación. No es mañana, es hoy. No es cuando te mueras, es hoy. Así que sabemos lo que Dios nos pide a través de esta epístola de Juan. Debemos vivir esa verdad, debemos luchar por esa verdad y debemos proclamar esa verdad. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Señor Jesús, te damos gracias. Y te pedimos que nos enseñes cada día a vivir en esa verdad. Porque es la única manera de poder conocerte verdaderamente. Señor, sabemos que estamos en un mundo que proclama la mentira y que muchas veces nos quieren enredar. Te pedimos, Espíritu Santo, de que seas tú dándonos la capacidad de poder discernir con tu palabra, con tu espíritu, y no ser arrastrados por la mentira y por el engaño. Señor, aquellos que hoy están aquí sin ti, sin Cristo, mi oración es que tu Espíritu Santo haya convencido sus mentes, haya doblegado toda excusa. Señor, todo argumento que quizás ellos han levantado para cambiar, para alejarse de ti, oh Dios, y que hoy puedan rendirse a ti en fe y en arrepentimiento. Trae salvación a esas vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitarle a que allá donde usted está, vamos a participar de la cena del Señor el día de hoy. Dice Pablo en Corintios que todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, cada vez que tú y yo participamos de la cena del Señor, estamos recordando su obra gloriosa. Estamos recordando que Él se encarnó, que vivió una vida perfecta,
que fue sacrificado por usted, por mí, que resucitó, que ascendió al cielo, que hoy está sentado en gloria y que en el tiempo que Él considere indicado, regresará por segunda vez, no en relación a pecados, sino como ese Dios reinante, como ese rey, que pondrá a los enemigos bajo sus pies eternamente y viviremos en gloria con Él. Así que cuando participamos de la cena del Señor estamos recordando que el precio fue pagado, que fuimos declarados inocentes y estamos en Cristo. Y como creyentes constantemente examinamos nuestra vida, nos limpiamos, nos purificamos, como dice 1 de Juan. Y hoy como iglesia, en comunión los unos con los otros, participamos de la cena. Padre, te damos gracias por que tú fuiste ofrecido, porque esa noche antes de ser entregado, te reuniste con tus discípulos, participaste de esta cena. Quizás no estamos haciendo idéntica como pasó ese día, pero es un simbolismo de lo que pasó ese día. Señor, y hoy recordamos que tú eres ese Cordero Pascual que fuiste entregado por nosotros, que tu sangre fue derramada en totalidad, Señor, para lavar nuestros pecados. Y hoy el Padre nos ve en ti, y en ti hemos sido declarados inocentes. Gracias, Señor Jesús. Dice Pablo en Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que recordando esas palabras, yo lo motivo a que participemos del pan y de la copa. Padre, gracias por el precio que pagaste. Gracias, Señor, porque llevaste nuestro pecado allí. Gracias porque tus manos fueron clavadas. Hoy, por lo tanto, en ti tenemos vida. Y no nos cansamos de agradecerte y de recordarlo. Ahora enséñanos a vivir alineados a esa verdad. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vengar un salario, por la provisión que tú nos das. Con gozo y con alegría, oh Dios, ofrendamos lo que tú nos has dado en agradecimiento. Señor, que tú sigas proveyendo como lo has hecho hasta ahora, Señor, y que las necesidades congregacionales, familiares de esta congregación puedan seguir siendo suplidas de manera especial. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento?